En el otoño de 1871, una ciudad ardió, Chicago, apenas 40 años de existencia. Apenas una ciudad según los estándares del mundo antiguo, se derrumbó entre cenizas y hollín durante 2 noches, y cuando el humo se disipó, los topógrafos entraron a medir lo que quedaba. Lo que encontraron a orillas del lago no era lo que esperaban. A 40 pies por debajo de la nueva línea de nivel, bajo capas de escombros del incendio y estructuras de madera derrumbadas, sus instrumentos encontraron algo que resistía toda explicación sencilla: muros de cimentación de piedra tallada, masivos en sus proporciones, orientados no hacia la cuadrícula existente de la ciudad, sino hacia un canal de agua que no aparecía en ningún plano oficial de la ciudad, ninguna patente de tierra, ningún levantamiento colonial registrado en ningún archivo municipal de Chicago. Los cortes eran precisos, la piedra era de carga, la orientación era deliberada, y las estructuras eran, según cualquier estimación razonable de ingeniería, demasiado grandes y demasiado sofisticadas para haber sido construidas por el modesto asentamiento fronterizo que Chicago había sido apenas 4 décadas atrás. Los topógrafos registraron la anomalía, la reconstrucción avanzó, el relleno bajó, y 40 pies de nuevo Chicago se asentaron sobre la pregunta como una tapa cerrándose sobre una habitación sellada, sin dejar costura visible, sin marcador, sin indicación alguna para quien caminara por encima de que algo inusual había sido encontrado debajo. Algo en esto no cuadra, nunca cuadró. Y cuanto más cuidadosamente se examina el registro, no el registro popular, no el resumen del libro de texto, sino el rastro administrativo real en papel, los registros de ingeniería, la correspondencia de las autoridades portuarias, los documentos de transferencia colonial, más comienza la anomalía de Chicago a parecer no una curiosidad aislada, sino un punto de datos dentro de un patrón que se extiende por cada costa orientada al océano en la Tierra. Para entender por qué esto desapareció, hay que retroceder a las costas del siglo XVIII y a un sistema portuario que estaba funcionando mucho antes de que las ciudades construidas sobre él fueran siquiera imaginadas. El sistema no se anunció a sí mismo, no dejó ninguna carta fundacional, ningún libro de cuentas de construcción, ninguna firma de arquitecto grabada en una piedra angular. Lo que dejó fueron las propias piedras y los registros de las personas que vinieron después, que encontraron las piedras ya colocadas y simplemente comenzaron a usarlas, mantenerlas y finalmente reclamarlas como propias. Entre aproximadamente 1700 y 1830, en ciudades costeras de al menos 3 continentes, aparece en el registro administrativo un patrón que las autoridades portuarias de la era colonial aparentemente se contentaron con dejar sin explicar: costos de reparación registrados contra infraestructura portuaria, para la cual no existe ningún costo de construcción original. En Boston, los registros de la Comisión Portuaria del siglo XVIII temprano autorizan gastos para el mantenimiento de muros de cuencas de piedra, cuya fecha de construcción figura como desconocida. En Liverpool, los documentos de la Junta Portuaria del mismo período hacen referencia al refuerzo de cimientos de muelles descritos en una nota administrativa como preexistentes a la incorporación formal de la ciudad. En Nueva Orleans, los administradores coloniales franceses que escribían a París entre 1718 y 1730 describían la mejora de las vías fluviales en la desembocadura del Mississippi, no su construcción, su mejora, una elección lingüística tan silenciosa que casi desaparece en la textura burocrática de la correspondencia. En Odessa, en la costa del Mar Negro, los registros portuarios de principios del siglo XIX describen infraestructura portuaria operacional heredada de un acuerdo administrativo previo que ningún documento posterior nombra. El patrón es suficientemente consistente como para resultar inquietante. No eran estructuras pequeñas absorbidas silenciosamente en el tejido colonial. Eran sistemas portuarios funcionales, de carga, capaces de albergar embarcaciones de gran calado, cuencas de piedra suficientemente anchas, según fragmentos de notación de ingeniería dispersos en varios archivos, para acomodar embarcaciones de una clase que no existiría oficialmente en estos puertos durante otra generación. El cartógrafo Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville
trabajando en París, entre las décadas de 1720 y 1770, produjo mapas de las costas del Atlántico y el Pacífico, que contienen notaciones pequeñas pero persistentes indicadores de profundidad portuaria, marcadores de canales, designaciones de anclaje en ubicaciones donde ningún proyecto de construcción colonial europeo había sido aún autorizado. D'Anville era meticuloso, no inventaba características, documentaba la información que le llegaba, e información que describía infraestructura costera funcional en ubicaciones que, según el registro oficial, debían ser costas sin desarrollar. Ninguna institución ha explicado jamás de dónde provienen sus datos de origen, y ninguna autoridad cartográfica posterior ha abordado formalmente la discrepancia entre sus notaciones y la cronología oficial de construcción de los puertos que describe. Esta es la primera cosa que hay que entender sobre lo que pudo haber sido borrado. No era primitivo. Esa es la ironía central, lo que convierte esto en algo más que una curiosidad arqueológica, y lo transforma en algo que merece la palabra supresión. El sistema portuario que aparece, como un fantasma, bajo los registros de cimentación de una docena de ciudades costeras, no era un precursor tosco de la infraestructura sofisticada que lo reemplazó. Por cada indicador mensurable disponible en la documentación superviviente, dimensiones de cuencas, orientación de canales, capacidad de carga, diseño de compuertas de marea era, en varios aspectos, más coherente logísticamente que lo que fue construido sobre él. No requería las instituciones que vinieron después, no requería una concesión ferroviaria, una autoridad canalera, una apropiación federal de puertos, ni una comisión portuaria con poder para cobrar peajes. Simplemente existía, y funcionaba, y cualquier civilización que lo construyó había organizado la logística marítima a escala continental sin dejar un nombre en el registro oficial de ningún imperio que viniera después. La Enciclopedia Británica, primera edición, publicada en 1771, contiene una entrada para Tartaria que la describe como el mayor imperio en la superficie de la Tierra, extendiéndose desde las fronteras de Moscovia y Siberia hasta la costa del Pacífico, con acceso documentado al mar Caspio, los accesos bálticos y rutas comerciales que alcanzaban el Mediterráneo oriental. Hermann Moll, el cartógrafo que murió en 1732, había etiquetado territorios tartarios contiguos en mapas de Asia y el Pacífico Norte, con la confianza de un hombre que describe una realidad política, no una hipótesis geográfica. Tartaria Magna, Tartaria China, Tartaria Independiente. Estas no eran anotaciones marginales, ocupaban el centro del mapa, y luego, entre 1771 y 1820, sin una guerra de disolución documentada, sin un tratado de paz, sin una fecha de ruina registrada en ninguna crónica en ningún lugar del mundo, Tartaria desapareció de cada atlas posterior, cada enciclopedia revisada, cada mapa administrativo redibujado. Para 1820, la palabra había desaparecido, el territorio había sido absorbido por las fronteras en expansión del Imperio ruso, la dinastía Qing y los marcos administrativos nacientes de la gobernanza centroasiática, absorbido tan completamente que ningún estado sucesor reconoció haber heredado nada de él. Ninguna autoridad portuaria sucesora reclamó haber construido lo que claramente estaba manteniendo. La desaparición no fue violenta, o al menos no dejó violencia en el registro. Fue administrativa. Y las desapariciones administrativas son, en muchos sentidos, más permanentes que las militares, porque no dejan ruinas, y las ruinas son lo que siguen los arqueólogos. La infraestructura portuaria que aparece bajo el registro de tantas ciudades costeras puede ser la evidencia más tangible de lo que Tartaria realmente fue, no una etiqueta cartográfica aplicada a una masa territorial vaga, sino una civilización funcional con la capacidad de ingeniería para construir, estandarizar y mantener infraestructura marítima a lo largo de miles de millas de costa. Una civilización con acceso al Pacífico, el Caspio, el Báltico y las rutas comerciales adyacentes al Atlántico no mantiene esas rutas con arreglos informales, construye, estandariza, diseña según especificaciones, y aquí es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. A lo largo de las décadas de 1840, 1850 y 1860,
cuando las autoridades portuarias estadounidenses y europeas emprendieron lo que describieron como la construcción de infraestructura portuaria moderna en Baltimore, Hamburgo, Marsella y el recién reclamado puerto de Vladivostok, los ingenieros que trabajaban en estos proyectos encontraron, y en varios casos documentados, simplemente construyeron sobre cimientos de cuencas de piedra, cuyas dimensiones se repetían con una consistencia que no tiene explicación oficial. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, realizando levantamientos costeros en 1866, produjo informes que describen estructuras de frente marítimo existentes en un lenguaje cuidadosamente elegido para evitar la pregunta del origen. La Hafenbaumbehörde de Hamburgo, la autoridad de construcción portuaria de la ciudad, presentó registros fundacionales para las instalaciones portuarias ampliadas que hacen referencia a cursos de piedra anteriores integrados en la nueva construcción, sin atribuir esos cursos anteriores a ningún constructor conocido. La misma medida, diferentes ciudades, diferentes continentes, ninguna tradición de ingeniería compartida documentada entre ellas, ningún organismo común de establecimiento de normas que nadie haya identificado, ningún Congreso Internacional de Puertos que emitiera una especificación unificada antes de 1850. Algo emitió las dimensiones originales. Ninguna institución ha dicho jamás que fue, y ningún organismo académico ha propuesto formalmente una respuesta. Lo que la Francia napoleónica y la Rusia de los Romanov sabían sobre esto está enterrado en la brecha entre su lenguaje administrativo y sus presupuestos de construcción. Entre 1803 y 1815, cuando Napoleón reorganizó las ciudades portuarias de Europa Occidental y Alejandro I extendió los levantamientos costeros imperiales rusos por el Pacífico Norte, ambos imperios produjeron documentos de transferencia administrativa que usaban una frase en francés, infrastructure hérité, en ruso, el equivalente de obras imperiales heredadas para categorizar sistemas portuarios que pasaron a su control administrativo sin un propietario previo registrado. Jean-Baptiste de Menou, quien administró territorios coloniales franceses y posteriormente reorganizaciones de puertos europeos bajo Napoleón, firmó documentos de transferencia para instalaciones portuarias, descritas como preexistentes a la presencia administrativa francesa por un periodo no especificado. El conde Nikolai Rumiantsev, canciller imperial ruso y arquitecto de la política portuaria de principios del siglo XIX bajo Alejandro I, supervisó levantamientos costeros que documentaron infraestructura portuaria operacional a lo largo de la costa pacífica de Siberia. Infraestructura que, según el lenguaje del levantamiento, ya estaba en su lugar cuando llegó la administración imperial rusa. Ninguno de los dos hombres publicó una explicación. Ninguna administración comisionó una investigación arqueológica sobre el origen de lo que estaban heredando. Los documentos de transferencia fueron archivados. Los puertos fueron absorbidos. La propiedad anterior no fue nombrada. Esto no fue ignorancia. Esa es la segunda cosa que hay que entender, y es más oscura que la primera. Las burocracias imperiales francesa y rusa no dejaron de notar la anomalía de la infraestructura heredada sin ningún constructor registrado. La notaron, la categorizaron, la absorbieron y archivaron el legado físico de la civilización anterior bajo su propio nombre institucional. La supresión no fue un accidente de la historia, fue una decisión archivística deliberada, tomada por administradores nombrados, conservada en documentos que todavía existen en los archivos estatales franceses y rusos, y dejó rastros precisamente porque las burocracias no pueden borrar todo lo que tocan. El lenguaje de herencia sobrevivió. Simplemente dejó de ser leído por alguien con la autoridad para preguntar qué significaba. Para la década de 1880, la anomalía había comenzado, silenciosamente, a surgir en la conciencia pública y era silenciosamente devuelta a la oscuridad cada vez que lo hacía. En 1893, mientras Frederick Law Olmsted supervisaba la preparación del paisaje para la Exposición Universal de Chicago en Jackson Park, un sitio elegido por su proximidad al frente lacustre y su aparente disponibilidad como terreno abierto, las cuadrillas de construcción que excavaban los cimientos del recinto ferial encontraron canales de drenaje de piedra que atravesaban lo que los levantamientos geológicos oficiales
habían clasificado como sustrato de pantano. La geología pantanosa no produce canales de drenaje de piedra tallada. Los canales eran demasiado regulares, demasiado deliberadamente orientados y demasiado estructuralmente sólidos para ser formaciones naturales. Fueron registrados en los archivos de excavación de Jackson Pollock e inmediatamente reclasificados bajo una categoría llamada remediación del sitio, una designación burocrática que los colocaba fuera del alcance de la investigación arqueológica y dentro del alcance de la eliminación de ingeniería. Los registros existen en los archivos del Distrito de Parques de Chicago. La reclasificación ocurrió en pocas semanas tras el descubrimiento. No se comisionó ninguna evaluación independiente. La correspondencia publicada de Olmsted del período no los menciona. El papeleo los hizo desaparecer más rápido de lo que cualquier equipo de demolición hubiera podido gestionar, porque el papeleo, a diferencia de la demolición, no deja ninguna cicatriz visible en el paisaje de arriba. Pero consideremos lo que esta reclasificación protegió. La lógica económica de la era dependía enteramente de que el sistema portuario no existiera. Cornelius Vanderbilt había construido un imperio del transporte valorado en cientos de millones de dólares sobre el principio de que el movimiento de mercancías requería mediación institucional, un ferrocarril, una tarifa, una concesión, un calendario de tarifas publicado y presentado ante una comisión federal. Ferdinand de Lesseps había pasado una década y una enorme cantidad de capital construyendo el Canal de Suez entre 1859 y 1869, bajo la premisa de que no existía ningún paso funcional entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, fuera de la creación institucional humana. Una red portuaria que era sin dueño, sin regulación, y ya construida no era simplemente inconveniente para esta lógica, era existencialmente amenazante para ella. No se necesita una concesión canalera si el canal ya está ahí. Se necesita que desaparezca. Los debates del Congreso sobre las asignaciones para mejoras de puertos a lo largo de las décadas de 1840 y 1850 usan un lenguaje que describe la construcción de infraestructura de frente marítimo en ciudades donde fotografías de época, fotografías anteriores a la supuesta construcción muestran muros de piedra ya en pie, cimientos de muelles ya colocados, bordes de cuencas ya terminados y funcionales. El lenguaje dice construyendo. Las fotografías muestran construido. Esa brecha nunca ha sido explicada oficialmente, y ningún organismo federal ha sido instado a explicarla. El incendio hizo permanente la brecha. En octubre de 1871, Chicago ardió. En la misma semana, el incendio de Peshtigo consumió más de 1 millón de acres de madera de Wisconsin. El gran incendio de Michigan barrió simultáneamente la orilla oriental del lago Michigan. En 1872, el distrito comercial de Boston ardió. En 1875, Virginia City lo hizo. La agrupación de grandes incendios urbanos en una ventana de 4 años ha sido señalada por varios investigadores independientes y descartada por la corriente académica principal como coincidencia producto de condiciones secas, densidad de construcción en madera y ausencia de capacidad de bomberos moderna. Esa explicación puede ser completamente correcta, pero en Chicago, lo que siguió al incendio importa más que el incendio mismo. El alcalde Joseph Medill, quien asumió el cargo inmediatamente después y supervisó la reconstrucción integral de la ciudad, autorizó una renivelación del frente lacustre, que bajó la línea de nivel efectiva varios pies y cubrió el estrato del frente marítimo, con una capa continua de relleno compactado que se extendía por toda la longitud del distrito portuario reconstruido. Las ordenanzas de reconstrucción del Concejo Municipal de Chicago de 1872, cotejadas con los registros del levantamiento del lago de los Estados Unidos, producidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 1873, documentan este cambio de nivel en lenguaje de ingeniería, centrado enteramente en la mejora del drenaje y la capacidad de prevención de inundaciones. Lo que el lenguaje no aborda es el efecto del cambio de nivel sobre el estrato de cimentación anómalo que los topógrafos habían encontrado el año anterior
El estrato que ahora yacía permanentemente sellado bajo el nuevo relleno, inaccesible sin el tipo de excavación que ninguna administración municipal posterior autorizó jamás. En 2 años, el incendio y el levantamiento habían logrado lo que ninguna institución individual podría haber ordenado abiertamente y sobrevivido al escrutinio público. La evidencia física estaba sellada. La pregunta que planteaba se fue bajo tierra, y sobre ella, el nuevo Chicago surgió. La maquinaria institucional que formalizó este entierro fue ensamblada en las décadas que siguieron. El general Andrew A. Humphreys, quien sirvió como jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército desde 1866 hasta 1879, supervisó la expansión de la Autoridad Portuaria Federal a lo largo de la costa estadounidense durante un periodo en que los informes anuales del cuerpo comenzaron a usar un lenguaje que resultaría administrativamente decisivo. Las estructuras de frente marítimo preexistentes, donde aparecían en los datos del levantamiento, eran reclasificadas como formaciones naturales o, alternativamente, como terraplenes de la era colonial, una categoría que las colocaba fuera del alcance del mandato de investigación y dentro del alcance de la gestión rutinaria de ingeniería. Las mismas estructuras descritas en informes de levantamiento de la década de 1850 como infraestructura existente, aparecían en documentos del cuerpo de la década de 1880 como afloramientos rocosos naturales o terraplenes, terrosos no atribuidos que requerían solo mantenimiento. En Gran Bretaña, las leyes de cláusulas de puertos de 1847 y 1877 establecieron definiciones legales estandarizadas de infraestructura portuaria que efectivamente hacían invisibles las estructuras preinstitucionales al registro administrativo. Si una característica portuaria no podía atribuirse a un constructor reconocido bajo el marco de la ley, era clasificada como una característica costera natural, mantenida con fondos públicos, origen no preguntado y legalmente irrelevante. Las mismas piedras se convirtieron en formaciones rocosas naturales en una sola revisión burocrática. Ningún geólogo fue formalmente consultado. Ningún arqueólogo fue comisionado para evaluar la reclasificación. El cambio fue administrativo, y en el siglo XIX, las decisiones administrativas sobre infraestructura portuaria no estaban sujetas a revisión arqueológica independiente. Simplemente prevalecían. Daniel Burnham entendía el terreno sobre el que estaba trabajando. Su Plan de Chicago de 1909, un documento que reformó la tradición estadounidense de planificación urbana, y sigue siendo uno de los planos de diseño urbano más estudiados en la historia de la arquitectura, pedía explícitamente el despeje y la reconstrucción del frente lacustre, incluyendo áreas portuarias donde 30 años antes, subestructuras anómalas habían aparecido en registros de levantamiento posteriormente reclasificados y archivados. Las zonas de demolición del plan se alinean, con una precisión incómoda, sobre los sitios donde habían sido documentados los cimientos de orientación precuadrícula. No se ordenó ningún levantamiento arqueológico antes de que comenzara la demolición. No se comisionó ninguna investigación subnivel antes de que procediera la nueva construcción. El barón Haussmann había sentado el precedente en París 40 años antes. Entre 1853 y 1870, su reconstrucción de la capital francesa demolió estructuras de muelle del Sena preexistentes que habían permanecido en pie durante siglos, reemplazándolas con los uniformes terraplenes de piedra labrada que definen el frente marítimo parisino hoy. Los 3 volúmenes de Memoirs de Haussmann, publicados entre 1890 y 1893, describen la reconstrucción en el lenguaje de la mejora estética y la modernización sanitaria. No describen lo que fue removido, lo que yacía debajo, ni el origen que esas estructuras removidas pudieran haber tenido. Lo llamaron progreso. El plano muestra que sabían exactamente lo que había debajo. Y en Odessa, una ciudad que, a diferencia de Chicago y París, no experimentó una modernización intensa de estilo occidental, hasta la era soviética algo se filtró por la red administrativa. En 1934, ingenieros soviéticos, que realizaban un levantamiento de expansión portuaria, documentaron estructuras de cuencas preexistentes en el puerto de Odessa,
que su propio informe describía como inconsistentes con los métodos de construcción colonial griega, conocidos e inconsistentes con los registros de construcción administrativa otomana de los siglos de control otomano. Las estructuras eran medibles. La inconsistencia fue anotada en el propio lenguaje técnico del informe. El informe de ingeniería soviético clasificó entonces las estructuras como ruinas greco-romanas, una etiqueta que las colocaba dentro del marco cómodo y cerrado de la arqueología mediterránea clásica. Y terminó la investigación antes de que pudiera convertirse en un programa de investigación formal. La etiqueta no estaba respaldada por la evidencia estructural que el propio informe contenía. Era, según sugiere fuertemente el patrón, una conveniencia, una forma de nombrar algo desconocido para que el nombre mismo cerrara todo cuestionamiento posterior. Pero algo persistió. En Nueva Orleans, los registros portuarios coloniales franceses conservados en los Archives Nationales d'Outre-mer, en Aix-en-Provence, describen, en correspondencia fechada entre 1718 y 1730, la mejora de la infraestructura de vías fluviales en la desembocadura del río Mississippi. La ciudad de Nueva Orleans fue fundada formalmente en 1718. La infraestructura que se mejoraba en esas primeras cartas administrativas ya estaba presente en el momento de la fundación. Los franceses no construyeron el puerto de Nueva Orleans. Lo encontraron y su propia correspondencia administrativa, conservada en un archivo francés a miles de millas de Luisiana, lleva el rastro lingüístico de ese hecho en un solo verbo cuidadosamente elegido. Ameliorar, mejorar, no construire, construir. En Lisboa, los muros de contención del puerto en el barrio de Alfama contienen hileras de piedra que los levantamientos arqueológicos municipales han señalado como inconsistentes con los métodos de construcción, moriscos conocidos, e inconsistentes con los perfiles de ingeniería del Imperio Romano de los períodos de presencia romana documentada en la península ibérica. Los muros están ahí. Son estructurales, integrados en la estructura portuaria activa, y antiguos de maneras que la cronología arquitectónica estándar de Lisboa no explica completamente. Ninguna tradición que haya tocado oficialmente esta costa los ha reclamado. Estas supervivencias comparten una sola cualidad: persistieron no porque nadie las protegiera deliberadamente, sino porque estaban demasiado estructuralmente integradas en las ciudades construidas sobre ellas para ser demolidas de manera segura, sin comprometer la infraestructura que dependía de ellas. Son la negativa de lo borrado a desaparecer completamente, y ningún organismo oficial ha producido una explicación que dé cuenta de su presencia. Después de 1945, el silencio se volvió estructural en lugar de meramente habitual. Jacqueline Tewitt, la urbanista británica que coordinó los programas de reconstrucción de posguerra de la UNESCO en Europa y el Medio Oriente a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, ayudó a diseñar los marcos bajo los cuales ciudades costeras bombardeadas y destruidas, Nápoles, Beirut, Rotterdam y otras, fueron reconstruidas desde una devastación casi total. Los informes del Programa de Reconstrucción Urbana de la UNESCO de este periodo son notables por una ausencia consistente. Los protocolos de investigación arqueológica subnivel para sitios portuarios no aparecen en los marcos de planificación de ninguna de las ciudades cubiertas. El puerto de Rotterdam fue reconstruido desde una destrucción bélica casi total, con extraordinaria velocidad y eficiencia administrativa. No se realizó ninguna investigación sistemática de lo que yacía bajo el nivel portuario de preguerra antes de que comenzara la reconstrucción. Nápoles reconstruyó su frente marítimo sin un levantamiento arqueológico obligatorio de los estratos premodernos. El distrito portuario de Beirut fue reconstruido, dañado nuevamente en décadas posteriores, reconstruido nuevamente, y en ningún punto del registro de planificación documentado se incluyó un levantamiento portuario subnivel como paso requerido antes de que procediera la construcción. La omisión es consistente en ciudades que no comparten ningún arquitecto común, ningún organismo de financiación nacional común, ninguna tradición de ingeniería común más allá del marco de coordinación de la UNESCO que guió su reconstrucción. Una omisión consistente en ciudades geográficamente inconexas, aplicada durante múltiples décadas y múltiples generaciones de planificación,
no es un descuido producido por escasez de recursos o urgencia de posguerra. Es, según sugiere el patrón, una política. Cada ciudad fue reconstruida. En ninguna de ellas nadie miró hacia abajo. Párese al borde de cualquier ciudad costera hoy, el frente lacustre de Chicago, donde el relleno compactado de 1872 yace directamente bajo el sendero peatonal que millones de personas recorren cada año. El frente fluvial de Nueva Orleans, donde el borde más antiguo del barrio francés toca agua que los administradores franceses describieron, mejorando antes de que su ciudad existiera oficialmente. El muro del puerto de Alfama en Lisboa, donde hileras de piedra de antigüedad y origen no atribuidos contienen un puerto que ha estado en uso activo continuo por más tiempo del que cualquier civilización actualmente reclama el crédito. La superficie es familia. La superficie nos pertenece a las ciudades que reconocemos, a las instituciones que conocemos, a las historias que nos dieron. 40 pies abajo, o 20, o 10 la profundidad varía según la ciudad, según el peso y el volumen de lo que fue construido y rellenado, y pavimentado encima. Las piedras todavía están ahí, talladas según especificaciones, orientadas hacia canales de agua, de carga, diseñadas para embarcaciones de gran calado, dispuestas según una lógica que las ciudades sobre ellas no produjeron y nunca han explicado formalmente. El sistema portuario que aparece, una y otra vez, bajo los cimientos administrativos del mundo costero moderno, implica algo que ninguna institución histórica de la corriente principal ha estado dispuesta a proponer formalmente: una civilización premoderna con alcance logístico a escala continental, una civilización que diseñó no para una sola costa, sino para un sistema planetario interconectado de costas, una civilización cuyo legado físico se integró tan completamente en la infraestructura del mundo que la sucedió, que borrar el origen requirió no un acto dramático de destrucción, sino un siglo y medio de reclasificación administrativa, silenciosa, consistente y ejecutada profesionalmente. Cambios de nivel, absorciones archivísticas, archivos de remediación, designaciones de formaciones naturales, etiquetas de ruinas grecorromanas y protocolos de reconstrucción de posguerra que priorizaron la velocidad superficial sobre la verdad subsuperficial. Los puertos no desaparecieron porque dejaron de funcionar. Desaparecieron porque el orden que vino después de ellos necesitaba ser entendido como el primer orden necesitaba que la historia de la infraestructura marítima mundial comenzara consigo mismo, con sus propias concesiones y apropiaciones, y actas de mejora y comisiones de canales. Y así reescribió el principio, silenciosamente, en todas partes, simultáneamente, en el lenguaje administrativo de 100 autoridades portuarias y comités de reconstrucción, que nunca necesitaron coordinarse porque la lógica de la autopreservación institucional es la misma en cada idioma y cada siglo. Las piedras permanecen bajo las ciudades. La pregunta que plantean no ha sido respondida por ninguna institución con la autoridad y el acceso para formularla correctamente. Y en algún lugar bajo la próxima ciudad costera que excave para una nueva cimentación, en algún lugar en el estrato, que ningún documento de planificación requiere que nadie examine el instrumento de un topógrafo, encontrará un borde de piedra tallada que no pertenece a ninguna era de construcción conocida, y el informe será archivado bajo la categoría administrativa disponible más cercana, y el concreto bajará, y la ciudad se elevará a otro incremento sobre la cosa que no puede explicar, y ha decidido, a través de generaciones y gobiernos y océanos, no mirar directamente,